Y al final Galicia nos sorprende con una gran recuperación en prácticamente cuestión de menos de una semana. Subió un 40% tras su última caída en los toques de la EMA de 200, que dijimos que no debía alejarse demasiado. Yo compré a opciones financieras el día 7 básicamente de este mes y por suerte ya están siendo positivas. Lo que sí, estoy bastante positivo en eso, pero pagué un cierto peaje antes en el cual puedo descontar un poquito, pero veremos hasta dónde va el papel. En este caso el volumen es altísimo, las velas son muy contundentes, son muy gigantes y esto podemos decir que puede tranquilamente ir al precio objetivo de los $36 aproximadamente, algo que ya sugirió un gran banco de Estados Unidos con su balance presentado. Y no solamente esta acción del Merval terminó recuperándose bastante lindo, sino que YPF, el sector energético también, como Pampa Energía, después de presentar los balances, yo a mis clientes básicamente les mencioné que a partir de acá, de los balances, debíamos plantearnos expectativas nuevas, ya no con una posible recesión, porque ya lo vivimos, el mercado ya lo evaluó. Ahora prácticamente el mercado está empezando a evaluar los datos que van filtrándose, que va mostrando el INDEC, y prácticamente ahora los balances, que es lo que nos importa a nosotros más que nada, nos están mostrando unos aceptables resultados. En algunos casos se puede cuestionar un poquito lo de YPF con el tema de la deuda que aumenta, pero esto se puede justificar en cierta manera de que YPF se está expandiendo demasiado, y la verdad es que a futuro YPF, no solamente esta petrolera, sino también el resto de las empresas que participan en Vaca Muerta, pueden tranquilamente beneficiarse de nuestras exportaciones a lo largo de estos años, que se va a ir incrementando. En teoría vamos a tener más exportaciones que importaciones en el sector energético, entonces de esto se puede favorecer mucho YPF. Entonces vemos que los balances argentinos están siendo positivos dentro del contexto en el que nos encontramos, porque prácticamente estábamos en una recesión. Y en cuanto al índice Merval, ya tenemos quebrado la resistencia dinámica que veníamos dibujando con esta línea verde. La podemos mover para que ustedes lo vean. Prácticamente la quebró la WMA de 21 periodos, todas las medias móviles con un cuerpo contundente el jueves 8, y eso dio partida a lo que vimos a continuación. No solamente por eso, sino también por el volumen altísimo que tuvimos de las acciones en pesos, algo que yo ya les mostré con YPF. Le dije guarda que en YPF algo está pasando dentro de los 22.000 puntos aproximadamente. Miren las manos grandes que se están llevando el papel, tanto lo del volumen como el Concordé, que en teoría muestra operaciones grandes comprando o vendiendo estas acciones dentro de la bolsa argentina. Entonces prácticamente vemos una linda recuperación. Por el momento hay que ver qué va a pasar con Estados Unidos, porque ya dijimos que está muy ligado el S&P Merval con el S&P 500 de Estados Unidos, y en el S&P 500, como vemos, hubo una recuperación como habíamos planteado, pero todavía no está sellada con firma de este índice, porque todavía no llegó a la WMA de 21 periodos, y va a ser muy importante el día lunes para ver cómo continúa esta historia, si finalmente la rechaza, si finalmente la supera con una vela muy linda o no, como pasó con el índice Merval, que vimos que fueron velas completas, enteras, que ya les expliqué un poco cómo hay que interpretarlas. Y en este caso vamos a ver que así está sucediendo nuestro rebote en el S&P 500. Vimos algunos papeles en los CDRs que se pueden ir operando, pero al momento solamente podemos definir esto como rebote. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa en el S&P 500 es que a veces hay un rebote, rechaza la WMA de 21 periodos y empieza a haber una especie de doble piso. Este doble piso lo venimos viendo muchas veces ya, y al final termina después conformando un piso que hipotéticamente podría volver a recuperarse. Entonces no hay que desesperarse. Si estás fuera del mercado, no te desesperes tampoco, porque todavía nada está dicho, pero es bastante esperanzador para la gente que tomó posiciones, como en mi caso mío en el Merval, de esta posible recuperación que creía que podía haber. Entonces finalmente lo aproveché y ahora tengo cierta ventaja como para estar tranquilo, porque si llegase a comprar en esta situación
prácticamente me podría asustar, pero lo ideal es que no pase eso, ¿no? Pero si vas a largo plazo es otro análisis, otra situación. Estamos hablando del corto plazo. En cuanto al VIX, prácticamente vemos que finalmente sí aguantó en las medias móviles, pero el día siguiente, el jueves 8 y el viernes 9, prácticamente ya perdió la WMA de 21 periodos. Veremos si aguanta la última media móvil, que la podemos ver como roja. El gráfico está enorme porque fue un récord absoluto los 200 puntos que hizo el índice VIX, que también dijimos que había que tenerlo en cuenta para ver qué tanto poder tenían los osos. Al final fue bastante interesante lo del lunes, ¿no? Y así podemos ver otros papeles que están bastante interesantes en soportes. Todavía no hay que desesperarse si no estás dentro del mercado argentino. Prácticamente podemos ver que hay acciones en pesos que están empezando a rebotar. Incluso las gemelas que yo siempre hablo de Aluar y Texar están en un piso nuevamente. Vean cómo va respetando la EMA de 200 en un movimiento ascendente con mínimos cada vez más altos, pero al momento suena bastante lindo el papel. Veremos si esto pasa porque bueno, siempre estuvo relacionado con el dólar. Veremos si en algún momento esto se separa, pero estará siempre en cierta manera vinculado al precio del dólar. En cuanto al lugar, después tenemos Banco Macro también pasando la WMA de 21 periodos, Mirgor, una empresa del sur, prácticamente también cruzando la WMA de 21 periodos. Vean cómo habíamos graficado los 16.654, lo respetó bastante lindo. Galicia en pesos también bastante interesante, muy parecido a lo que está pasando en Estados Unidos. Tenemos empresas de San Miguel de los Limones, prácticamente está en la EMA de 200, otro lugar interesante como para tener un cierto nivel de entrada. Por ahí te pueden llegar a asustar, pero por debajo de la EMA de 200 todo el mercado Merval se está aguantando muchísimo los golpes. Yo ya les había dicho cuando fue lo del lunes que el Merval lo estaba aguantando muy bien, perfecto, con una vela martillo, si bien era color rojo, pero era bastante interesante porque significaba que había inversores muy interesados por llevar en pala las acciones, y al final eso pasó a partir del 8 de este mes. Entonces vemos muchos papeles en situaciones como empezando a despegar, pero tendremos que tener en cuenta lo que mencionábamos con el S&P 500, porque esto es algo a nivel mundial y afecta a todas las bolsas. Esperemos de todas maneras que Argentina se sienta lejos de esa situación, porque hay muchos papeles muy lindos. Habana, que lo venimos siguiendo hace años, yo traté de sacarme el papel en un rebote, por suerte me fue bien, y al final nuevamente estamos en la misma situación. Mientras no quiebre la EMA de 200 es un lindo papel. Por ahí puede ser que haya presentado un balance que tenga costos un poco más altos, pero al final la empresa sigue manteniendo su precio, que es lo que importa, porque si saliera el balance y al final dicen que tiene más costo, etcétera, etcétera, deberíamos ver una debilidad en el papel, y por lo tanto hay gente interesada en mantenerse en el papel. Así que ojo con comerse un amague con respecto al balance, ¿no? Porque quizá eso ya está preciado con toda esta lateralidad, con todo este recorte. Veremos si eso sucede. Y en cuanto al papel gemelo de Aluar, tenemos a Texar también haciendo el mismo patrón. Este es una especie de doble piso con un volumen altísimo en la EMA de 200, algo que venimos planteando como posibles entradas para hacer trading, porque ya les dije con respecto al dólar CCL lo que pienso, es decir, que tienen poder de fuego para intentar apagar una posible voladura del dólar CCL que finalmente está sucediendo en estos días, ¿no? Edenor, también empresa que dio vuelta totalmente su situación con el balance último que presentó. Tenía mis sospechas el año pasado con esto de que habían mencionado de que está muy jugada su situación, pero finalmente está mejorando la empresa Edenor. Después tenemos algunos papeles chiquitos como Ferrum. Prácticamente los galpones han subido y lo hemos visto y lo hemos operado algunos. Quizá no salimos anticipadamente, pero prácticamente aguantaron muy bien la sacudida de árbol que hubo en estos días. Carlos Casado en la misma situación, muy cerca de la EMA de 200. Al final los papeles están en esa situación. Celulosa también bastante, y un lindo papel que yo me fui en los 900
930 pesos, más o menos acá me fui y finalmente aguantó la WMA de 21 periodos. Pude haber entrado de nuevo, pero no quise arriesgar, no quise estar en esa situación, busqué otros papeles y finalmente se voló el papel infinitamente, ¿no? No hay que lamentarse en esas situaciones, hay que mantener la calma, saber que el mercado en algún momento te va a dar otra opción, otro tren como ese, porque te va a dar revancha, incluso si perdiste, si te apresuraste en vender los papeles, porque yo les recuerdo, yo no vendí ningún papel, ninguna acción que tenía, es más, si hubiese podido comprar más, lo hubiera hecho, pero me la jugué por las opciones de Galicia que vimos al principio del video. Pero ven esta situación muy particular del índice Merval medido en dólares, donde pasó la barrera, nuestro soporte de la EMA de 200, llegó a asustar muchísimo y finalmente tocó los 962 dólares, pero vean cómo fue un lindo amague. Finalmente miren cómo rebotó, les dije, ojo, después de un gran temblor, de un susto, cambia la tendencia y así fue. ¿Pero por qué? ¿Por cuestión de suerte? ¿Por cuestión de algo? No, simplemente porque hacemos análisis. Esto no es que me salió de suerte en el canal, sino que esto ya lo venimos viendo. Si pueden ver mis análisis anteriores, sobre todo los del año pasado, van a ver el nivel de precisión que manejamos acá y por lo tanto ya podemos hablar de los 1400 como posible máximo para encarar, o objetivo mejor dicho, para el índice Merval medido en dólares, siempre y cuando no aparezca un factor externo como lo que pasó con Japón, ¿no? Que ya hablamos mucho de eso en varios videos. Cualquier cosa lo pueden repasar. Suscríbete al canal. Un saludo.